En este preciso momento, mientras tu casa respira silencio y tu mente intenta apagar el eco de todo lo que viviste hoy, algo está llamando a tu puerta que no viene a pedirte nada, viene a cubrirte. No es sugestión, no es una frase bonita de calendario, es una llave que, si la tomas ahora mismo y la giras como te voy a indicar, cerrará la rendija exacta por donde han entrado el insomnio, la ansiedad, el susto sin nombre y ese síntoma que aparece cuando apagas la luz. Y te lo digo con el corazón temblando y los pies firmes. Si te quedas hasta el final y haces exactamente lo que voy a guiarte a hacer esta noche, va a pasar algo que no has logrado con pastillas, con playlists de relajación, ni con conversaciones bien intencionadas. Vas a dormir en paz de verdad, como quien se acuesta bajo una sombra que respira y protege, y la enfermedad que ha estado rondando como un ave que busca dónde posarse, no encontrará legalidad para tocarte, porque habrá un manto sobre tu cama y un decreto sobre tu nombre. No te hablo de superstición ni de psicología barata. Te hablo de un pacto que se activa en la frontera entre la vigilia y el sueño, cuando decides habitar y no solo visitar, cuando tu voz suelta la palabra correcta y tu alma se pone debajo de alas reales, no imaginarias. Y si esto te suena demasiado grande, es porque lo es. Y por eso mismo necesitas escucharlo completamente antes de juzgarlo. Porque estás a un paso, a un sí susurrado con fe, de cruzar la línea entre años de noches tensas y la primera noche de descanso que recordarás como el inicio de tu recuperación. Hay algo que no te han dicho con claridad. Las noches no son neutrales, las noches son territorio, y lo que dejas sin cubrir se ocupa solo. Por eso llegas a la cama y sin que pase nada grave, un pensamiento se vuelve 10, un suspiro se vuelve nudo, un pequeño ardor se vuelve diagnóstico en tu cabeza, y de pronto, lo que era cansancio se disfrazó de amenaza. Has aprendido a vivir con ese teatro silencioso, con ese diálogo interno que te roba minutos de sueño, y cuando por fin te duermes, no descansas, porque tu alma se quedó despierta a vigilar lo que nadie más ve. Pero hoy la historia va a cambiar, porque no estás aquí por algoritmos ni por casualidades. Estás aquí porque la invitación del cielo te alcanzó. Y si la aceptas, si te quedas y haces lo que te voy a decir, tu habitación dejará de ser un cuarto donde sobrevives la noche para convertirse en un altar donde la paz hace guardia, y eso que parecía invencible, ese susto nocturno, esa punzada sin causa, ese despertar a las 3 con el corazón atropellado, va a perder su permiso, no porque ignores tu realidad, sino porque la pondrás bajo una autoridad mayor. Sé que suena a promesa grande, y lo es. Por eso mismo voy a hablarte sin rodeos. En los próximos minutos vas a recibir una instrucción tan sencilla que te parecerá increíble que sea el cerrojo que te faltaba, y vas a sentir la tentación de hacerla a medias o mañana empiezo. Te lo anticipo para que reconozcas la trampa y la rompas al instante, porque esta noche no se negocia, se sella. Esta noche no vas a probar, vas a pactar. Esta noche no vas a buscar un efecto placebo para sentirte mejor un rato. Vas a activar una cobertura que tiene nombre propio y que no falla cuando el corazón decide habitar. Tú no necesitas discursos complicados ni rituales raros. Necesitas una llave que quepa en tu mano cansada, que puedas girar aún con los ojos húmedos, que funcione en una pieza pequeña o en un palacio, porque no depende del tamaño de tu cuarto, depende del tamaño del que te cubre. Y yo estoy aquí para ponerte esa llave en la mano, para decirte gírala así, di esto, hazlo ahora, y prometerte con la misma fuerza con que la he visto obrar, que si obedeces, si la giras como te diré, si te quedas hasta el final para aprender el orden exacto, mañana no te despertarás persiguiendo paz, te despertarás desde la paz. No voy a endulzar la realidad. Has llegado a normalizar lo que te está rompiendo por dentro. Has convertido en costumbre el apretar la mandíbula al apagar la luz. Has dejado que una nube se siente en tu pecho y la llamas, así soy yo. Y hasta has aprendido a justificar la falta de descanso con chistes y excusas. Te entiendo, porque cuando la noche se convierte en enemiga, uno aprende a camuflar el cansancio para no asustar a los suyos. Pero hoy no vengo a aplaudir tu resiliencia. Vengo a interrumpirla con una noticia mejor. Vengo a anunciarte que hay un lugar bajo una sombra que no solo te resguarda, te repara, y que lo único que te separa de ese lugar es la decisión de creer por una noche completa.
la decisión de poner tu nombre dentro de una promesa que lleva siglos encendida esperando que alguien la active con la voz. Por eso, si estás tentado a pensar, no va a funcionar conmigo, te pido que me prestes unos minutos de obediencia antes de prestarme tu escepticismo, porque he visto a gente como tú, con más años de ruina nocturna que de sueño, cruzar al otro lado con un acto tan simple que duele no haberlo hecho antes. Imagina por un momento, no como fantasía, sino como anticipo, cómo sería acostarte hoy y que tus hombros bajen antes de que caiga la cabeza, que tu respiración se haga profunda sin pedir permiso, que ese pensamiento repetido que siempre encuentra huecos en tu atención choque con un muro y se quede afuera, que el dolor que te visita cuando las luces se apagan se encuentre con un vigilante a la puerta y tenga que retroceder. Imagina que te duermes con la certeza de que algo más grande que tú está de pie junto a tu cama, que la habitación tiene dueño y no eres tú, que la noche dejó de ser un territorio abierto para convertirse en un refugio con cerraduras de luz. Eso es lo que va a pasar si te quedas, si escuchas, si haces. Y no lo digo para manipularte, lo digo porque ya ha pasado con otros. Lo digo porque está escrito que existe un abrigo y una sombra y una promesa que vencen la pestilencia que anda en oscuridad y el terror que acostumbra a gritar cuando todos duermen. Hoy ese abrigo se te ofrece sin condiciones imposibles. Solo te pide que habites, que declares, que te coloques debajo, que pronuncies tu nombre en el lugar correcto. No necesitas ser teólogo, necesitas ser hijo. No necesitas sentirte fuerte, necesitas sentirte cubierto. Tal vez ya escuchaste frases parecidas y te prometieron que todo iba a estar bien si respirabas profundo, si pensabas positivo, si repetías mantras sin alma, y tal vez por eso te cuesta seguir leyendo, porque estás cansado de promesas que no llegan a la cama, de conceptos que se quedan en la sala y no entran al cuarto. Por eso yo no vengo a regalarte placebo ni a pintar el miedo de otro color. Vengo a darte una orden dulce y precisa que funciona a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana. Vengo a presentarte un escudo que no depende del volumen de tu voz ni del tamaño de tu fe, sino de la fidelidad de quien lo diseñó. Tú solo tienes que sostenerlo esta noche como te enseñaré, levantarlo sobre tu nombre, pasarlo sobre tu almohada con palabras que no inventé yo, que no inventaste tú, que están vivas y que, cuando suenan en la boca de un corazón dispuesto, alteran la atmósfera del cuarto, pacifican la mente, aquietan la carne y obligan a la enfermedad a respetar límites. Eso es lo que vas a aprender si te quedas, y por eso el primer acto que te pido es simple y total. Decide no soltar esta palabra hasta el final. Decide no distraerte. Decide que hoy será el día en que la noche cambió de dueño en tu casa. Te anticipo algo más, porque lo vas a sentir en unos minutos. Un calorcito en el pecho, una sensación de alivio que no viene de razonamientos, un peso que se cae de los hombros como si alguien hubiera cortado una cuerda. Cuando eso pase, no te asustes, no pienses, me lo estoy imaginando. Acepta que el abrigo comenzó a descender, acepta que la sombra empezó a cubrirte y sigue, no te pares, no cortes el proceso, porque lo que a veces se pierde es el milagro que se suelta a mitad de camino. Hoy no vas a soltar nada a la mitad, hoy vas a completar el trayecto. Escuchar, creer, declarar, habitar. Y si ahora mismo te preguntas, ¿y si no siento nada? Te contesto con amor fuerte. No dependes de sentir, dependes de obedecer. El descanso que vas a vivir no es una emoción frágil, es una consecuencia de haber hecho lo correcto a la hora correcta. Por eso, aunque tus manos tiemblen un poco, aunque una voz vieja te diga que nada cambia, tú quédate hasta el final, porque en unos minutos te diré exactamente qué vas a decir y cómo lo vas a decir para que el cuarto que ahora te parece pequeño se convierta en el lugar más seguro del mundo. Quiero que entiendas que no estás en una charla más ni en una casualidad bonita. Estás en una cita donde tu fe y la fidelidad de Dios se van a encontrar en la puerta de tu habitación. No te adelantes, no te quedes atrás. Camina conmigo estos minutos como quien camina de la sala al cuarto, con la luz prendida, porque al final de este recorrido, antes de cerrar los ojos, habrá una oración larga y una guía clara que, si la haces como te la voy a entregar, marcarán tu cama, marcarán tu almohada, marcarán tus sueños. Y si estás pensando en los tuyos, en ese hijo que no descansa, en esa madre que se despierta llorando,
en ese esposo que carga dolores sin nombre, vengo a decirte que los nombres que amas también caben bajo este manto, que podrás pronunciarlos y cubrirlos, que esta instrucción no se agota en ti, se extiende por tu casa como aceite que corre por los marcos de las puertas. Pero primero, hoy, aquí, ahora, empieza contigo, porque una casa se cubre desde el que decide habitar primero. Respira hondo y toma esta decisión dentro de ti como quien firma algo que cambia la historia. No voy a abandonar este mensaje hasta el final y voy a obedecer cada paso tal como se me indique, porque necesito dormir en paz, porque necesito levantarme sano, porque necesito ver a Dios hacer guardia en mi habitación. Di esto por dentro, o si puedes, susúrralo. Me quedo, aprendo, obedezco. Y mientras lo dices, empieza a creer que esta noche no será una repetición más. Será la primera de muchas donde la sombra cubra tu nombre y el miedo tenga que respetar el límite, porque donde hay abrigo, no hay intruso. Y ahora que ya estás aquí con el corazón quieto y la expectativa despierta, me permito prometerte algo con la autoridad de quien no promete en su nombre. Si haces lo que vas a escuchar, si lo haces sin prisa, si lo haces de pie por dentro, aunque estés acostado por fuera, vas a experimentar el cambio que estás pidiendo hace tiempo. Vas a comprobar que la paz no era una idea, era una sombra disponible. Vas a sentir que el cuerpo, la mente y el alma se ponen de acuerdo por primera vez en mucho tiempo. Y al abrir los ojos mañana, sabrás que no fue casualidad, que fue cobertura. Quédate, porque lo que sigue es el mapa que te lleva de la orilla del miedo al centro del abrigo, no para una noche, sino para inaugurar un hábito que cerrará la puerta cada vez que caiga el sol. Y aunque ahora sientas que el día te cayó encima y la noche te asusta, en unos minutos vas a entender por qué esta hora, esta palabra y este acto simple cambiarán no solo cómo duermes, sino cómo vives. Enlazo contigo desde donde te quedaste porque ahora necesitas ponerle nombre a eso que te pesa y reconocerlo sin vergüenza. Porque cuando una herida se nombra empieza a sanar, y cuando un enemigo se identifica, pierde el disfraz con el que te ha asustado durante tanto tiempo. Y por eso te pido que contemples con honestidad ese cansancio raro que no cede con siestas ni con café, esa sensación de estar presente en la vida de los demás, pero ausente en la tuya, ese hueco en el pecho que se abre justo cuando cae la noche y te quedas solo con tus pensamientos, ese hábito de mirar el celular hasta que los ojos se apagan no por descanso sino por agotamiento, ese miedo pequeñito que no grita pero gobierna, ese hábito de decir estoy bien mientras por dentro algo cruje, porque tú llevas tiempo sosteniendo la casa, sosteniendo tu imagen, sosteniendo tu fe con las manos temblorosas, y aunque nadie lo nota, tú lo sabes, porque hay días en los que te sientes como un vaso lleno de grietas que no termina de romperse, pero tampoco puede contener la paz. Días en los que te ríes por inercia, trabajas por costumbre, ayudas a otros por amor y regresas a la almohada con la sensación de que te falta un pedazo, te falta aire, te falta un abrazo que no llega, te falta una palabra que cierre la ventana por la que entra el frío del miedo. Y mientras más intentas explicarte lo que te pasa, más te enredas, porque no es un problema que se resuelva con un consejo de sobremesa ni con un video motivacional de 5 minutos. Es algo que se aloja en lo profundo y pide ser visto con luz, porque tú sientes que la oración se te ha vuelto seca, que abres la boca y las palabras te caen pesadas, que empiezas a hablar con Dios y al minuto ya estás revisando pendientes, mensajes, notificaciones, como si una fuerza invisible conspirara para que nunca termines de entrar al lugar donde de verdad descansas. Y esa fuerza te repite que no será hoy, que mañana sí, que otro día, que cuando estés menos cansado, que cuando los niños duerman, que cuando el trabajo afloje, que cuando la salud mejore. Y así te ha tenido meses, años quizá, posponiendo lo único que te cura. Y por eso hoy quiero poner delante de ti el espejo que no juzga pero tampoco miente. Un espejo que te devuelve la imagen de alguien que está luchando demasiado solo, de alguien que carga culpas que no le corresponden, de alguien que aprendió a sobrevivir noches enteras con el corazón en guardia, de alguien que se acostumbró a normalizar dolores que no son normales, de alguien que necesita con urgencia volver a habitar. Tú sientes que hay una voz chiquita que te repite todo el día que no alcanzas, que no puedes, que fallaste, que Dios se cansó de esperarte, que lo tuyo ya no tiene arreglo,
y esa voz se alimenta del cansancio y se fortalece con el silencio de la oración. Y por eso te ataca cuando vas a apagar la luz, porque sabe que si entras al abrigo pierde dominio, sabe que si pronuncias la palabra con el corazón despierto, la atmósfera cambia, sabe que si pones tu nombre dentro de la promesa, la puerta se cierra desde adentro. Sabe que si te quedas 5 minutos más y atraviesas el desierto de las distracciones, llegas a la mesa donde el Padre te espera con pan caliente y descanso verdadero. Y por eso te distrae, te acelera, te llena de pendientes imaginarios, te pone delante conversaciones que podían esperar, te siembra la idea de que el descanso vendrá solo, sin pacto, sin palabra, sin habitación, porque su mayor éxito ha sido convencerte de que lo tuyo es psicológico cuando en realidad es espiritual. Convencerte de que es personalidad cuando en realidad es herida. Convencerte de que es tu manera de ser cuando en realidad es un anzuelo que te tiene en vilo. Convencerte de que puedes con todo cuando en realidad te estás consumiendo por dentro. Y tú lo notas en detalles mínimos que delatan la guerra. En la paciencia corta con quienes amas. En la respiración entrecortada sin esfuerzo. En el cuello que se endurece como si llevaras una armadura puesta todo el día. En el estómago que se cierra aunque no tengas hambre, en esa tristeza sin lágrimas que no logras explicar, en esa risa apagada que suena hueca, en esa necesidad de ruido para no oírte, en ese impulso de revisar el teléfono cada 3 minutos, como si el brillo de la pantalla te salvara del vacío. Y tú sabes que nada de eso te salva, porque al final del día vuelves a la almohada y vuelven los viejos fantasmas con nombres nuevos, y vuelves a decirte que mañana sí, que mañana lo arreglas, que mañana vas a orar con calma, y el mañana se ha vuelto una excusa elegante para evitar el único hoy que te sana. Tú te has sentido olvidado en ocasiones, como si Dios estuviera ocupado con casos más urgentes y te hubiera dejado en lista de espera, y esa idea te enoja contigo mismo porque sabes que no es verdad y sin embargo te duele, porque la realidad es que te cuesta aceptar que en medio de tantas responsabilidades, tantas opiniones, tantas expectativas, te perdiste de ti. Te alejaste de tu propio corazón, te volviste experto en atender necesidades ajenas y novato en escuchar la tuya. Y cuando por fin te sientas a respirar, te invade una culpa antigua que te dice que descansar es perder tiempo, que pedir ayuda es ser débil, que llorar a solas es falta de fe. Y te tragas el nudo con agua y haces otra cosa más para sentir que avanzas. Y el alma se queda esperando y el cuerpo empieza a hablar por ella. Te manda señales en forma de picores, punzadas, contracturas, taquicardias, mareos, palpitaciones sin causa, y tú corres a buscar explicaciones, dietas, rutinas, suplementos, técnicas, pero en el fondo sabes que no es solo eso, que hay un dolor más hondo que no se alivia con pomadas ni con yoga, que hay un grito bajito que pide que lo mires y lo bendigas, que lo tomes de la mano y lo lleves a la sombra, y ese grito eres tú, y ese tú te necesita con urgencia hoy, no el lunes, no cuando tengas vacaciones, hoy, porque tus noches están pidiendo un dueño, y si tú no eliges el abrigo correcto, alguien más elegirá por ti, y no quieres eso, no lo quieres más. Tú te diste cuenta, tal vez sin decirlo en voz alta, de que la fe que antes te encendía, ahora te parece un recuerdo bonito, de que la Biblia se te volvió un texto que respetas pero no habitas, de que el salmo que conoces de memoria lo recitas sin que te atraviese, de que cantas y no te enciendes, de que escuchas y no te conmueves. Y te preguntas qué pasó, cuándo pasó, por qué te está pasando a ti. Y en lugar de acercarte te alejas un poquito cada día para no sentir culpa y te convences de que así son las temporadas. Y sí, hay temporadas, pero ninguna temporada fue diseñada para convertirse en estilo de vida de sequía. Y si llevas demasiado tiempo en esa estación, es hora de admitir que no se trata de esperar a que cambie el clima. Se trata de moverte al abrigo. Se trata de llevar tu tienda a la sombra correcta. Se trata de decir hasta aquí a la inercia, porque el alma no se cura con explicaciones, sino con presencia. Y la presencia no desciende en la agenda del algún día. Desciende cuando tú haces espacio hoy, aquí, ahora, de noche, con la lámpara encendida a lo justo, con el corazón al desnudo, con la honestidad de un niño que se acerca sin discurso ni performance y dice: vengo porque me canso, porque me duele, porque tengo miedo, porque sin ti no puedo. Y ese reconocimiento no te rebaja, te libera. Y esa rendición no te encoge,
te agranda por dentro, y ese acto que el mundo llama debilidad es la puerta por la que vuelve la fortaleza. Tú has sentido vergüenza por tu cansancio, has sentido que no deberías estar así, que a tu edad, con tu experiencia, con tus logros, con tu fe, deberías tenerlo resuelto, y esa vergüenza te aísla, te empuja a fingir, a actuar el papel de quien puede con todo. Y ese teatro le quita oxígeno a tu alma, le quita aire a tu oración, le quita verdad a tu adoración. Y por eso hoy te invito a romper ese pacto con la imagen y a hacer un pacto con la verdad, a decir, no puedo solo, sin añadir excusas ni adornos, a confesar que hay noches que te asustan, que hay madrugadas en las que te abrazas a la almohada para no llorar fuerte, que hay amaneceres en los que te levantas como si te hubieran robado algo, que hay días en los que la máscara pesa más que el día, y admitirlo no te quita autoridad, te la devuelve, porque Dios no unge disfraces, unge corazones que se rinden. Y cuando te rindes de verdad, cuando sueltas el control de esa batalla interna, el cielo tiene permiso para pelear por ti lo que tú solo te estabas dejando perder. Y ese es el giro que hoy necesitas. Ese es el sí que abre las compuertas. Ese es el gesto que te coloca de nuevo bajo la sombra. Y desde esa sombra empezará a ordenarse lo que el ruido desordenó. Tú has querido encontrar soluciones rápidas porque el dolor apremia, y yo te entiendo. Pero hoy no vengo a venderte fórmulas vacías. Vengo a prepararte para un acto simple y profundo que cierra la puerta por dentro. Vengo a llevarte de la mano desde la descripción de tu dolor hasta el diagnóstico verdadero que no te culpe ni te etiquete, que simplemente te muestre dónde se abrió la grieta y te indique cómo sellarla. Y en ese camino te aseguro algo con la paz de quien lo ha visto una y otra vez. No estás roto de fábrica, no eres un caso perdido, no te quedaste sin destino, no se te acabó la fe, no caducó la promesa. Lo que pasó es que te fuiste quedando sin abrigo en el tramo más frío del día, y hoy vas a volver a ponerte el manto. Hoy vas a dejar de dormir a la intemperie espiritual. Hoy vas a reconocer que lo que sientes no es casual ni simple. Es el grito de tu alma pidiéndote que vuelvas a casa. Y casa no es un lugar físico. Casa es la sombra donde tu nombre se vuelve seguro. Casa es el espacio donde tu respiración se acompasa con la paz. Casa es la habitación ungida con palabra viva. Casa es la cama marcada por el pacto. Y allí es donde vamos, porque ya te has reconocido, ya has respirado, ya has mirado el espejo. Y ahora estás listo para escuchar con claridad qué es lo que de verdad te está pasando por dentro. Y por eso, sin detenernos ni perder el calor de este momento, paso contigo al siguiente tramo, donde te diré con amor firme lo que nadie se atrevió a decirte con palabras claras, porque necesitas oírlo para que el enemigo pierda el derecho de susurrarte medias verdades en la madrugada. Y en ese tramo vas a descubrir que tu dolor tiene raíz espiritual, que tu cansancio tiene un nombre, que tu noche tiene puertas y que tú tienes la llave. Admitámoslo sin disfraces ni rodeos y sigamos el hilo que acabas de tomar con valentía, porque lo que sientes no es un simple estado de ánimo ni un capricho químico aislado. Lo que te está pasando tiene textura espiritual. Se instala en los bordes del alma y desde ahí gotea hacia el cuerpo hasta que los hombros pesan, el estómago se cierra, la respiración se vuelve corta y la cabeza fabrica amenazas que nadie dijo. Y aunque cambies la dieta, ajustes horarios o pruebes nuevas rutinas, hay una vibración en la habitación que no se corrige con técnicas, porque su origen no nació en el cuerpo, sino en esa zona donde se te juntan la culpa no resuelta, los pensamientos sin filtrar, los pactos con el miedo que firmaste sin darte cuenta, y las palabras ajenas que aceptaste como verdades, y el resultado es una grieta invisible que permite que la noche haga su trabajo de desgaste. Una fisura que no se ve a simple vista, pero que explica por qué te acuestas cansado y te levantas con deuda, por qué el dolor que no tenía nombre adoptó nombres de moda, por qué el insomnio se volvió una costumbre educada, por qué la fe dejó de incendiarse y ahora apenas tibia el borde de la taza, porque cuando el espíritu se queda sin abrigo, el cuarto entero pierde clima y la casa empieza a crujir en los mismos puntos de siempre. Esos que ya conoces, pero a los que te resignaste como quien acepta que la puerta no cierra del todo y convive con el frío. Si te detienes y miras con honestidad el mapa de tus noches, sabrás ubicar el punto exacto donde empezó la filtración. No fue un día ruidoso, sino una suma de descuidos que parecía inofensiva.
pequeñas concesiones que se repiten hasta convertirse en costumbre, la palabra cansada que dejas entrar porque suena sensata, la comparación disfrazada de inspiración que te empequeñece, el rencor mínimo que decides guardar en un bolsillo por si acaso, el no pasa nada que vas diciendo para no incomodar a nadie. Y detrás de ese guión cortés se instaló el desgaste, y con el desgaste, la fragilidad, y con la fragilidad, la puerta entornada por donde el miedo, la enfermedad y la confusión asoman la cabeza para medir terreno, porque las sombras no irrumpen de una, tantean, prueban, confirman si hay vigilancia o si la casa está sola. Y cuando perciben que el centinela se distrajo, que la espada quedó en su funda, que el corazón se creyó autosuficiente, entonces se sientan cómodamente en el borde de tu cama y te cuentan historias al oído que empiezan con "y sí", relatos donde tu futuro se encoge, tu cuerpo falla, tus amados sufren y tú te quedas a escucharlos porque olvidaste que puedes cortar la escena y anunciar que aquí no hay función para su teatro. Todo ataque que se respeta busca fundamento y utiliza lo que encuentre para legitimar su avance. Por eso usa recuerdos como testigos, errores como pruebas y palabras como contratos. Y si nadie contradice esas actas con verdad viva, el expediente prospera. No en un tribunal de mármol, sino en la intimidad de tu mente, donde las narrativas construyen realidad. Y ahí es donde la enfermedad espiritual se vuelve hábil. No inventa un tumor, inventa un clima. Genera una humedad interior que corroe los materiales nobles de tu fe hasta que el cuerpo empieza a expresar el discurso del alma. Y no te pido que niegues síntomas ni que abandones cuidados. Todo lo contrario, te pido que entiendas que la raíz que activa y desactiva muchos de ellos está 2 pisos más abajo, en el sótano donde guardaste promesas sin usar y dolores sin nombrar, en ese cuarto sin luz donde viven las frases que te creíste cuando estabas más débil. Y como nadie entró a ventilar, la humedad ganó espacio, el polvo hizo capa, el frío se apoderó del pasillo y ahora cada paso nocturno suena como un quejido. Por eso esta parte se llama diagnóstico invisible, porque no vas a curar el sótano pintando la fachada, vas a bajar con lámpara y vas a abrir las ventanas que se quedaron selladas por miedo a lo que saliera volando cuando por fin te atrevieras a mover el aire. Tu historia familiar, tus hábitos diarios y tus decisiones aparentemente neutrales arman un ecosistema donde se alimenta o se debilita lo que te asedia. Si en tu mesa se habla más de miedo que de misericordia, si en tu agenda hay más ruido que silencio, si en tus conversaciones íntimas sueles firmar sentencias contra tu propio cuerpo con bromas que repites para encajar, si pasas la última hora del día alimentando la mente con imágenes que te tensan y con noticias que te vacían, no te sorprendas de que la noche llegue a cobrar intereses altísimos, porque no es un castigo, es una consecuencia, y las consecuencias se desmontan desarmando la cadena en el primer eslabón. Hay noches que no son malas, son mal preparadas. Hay camas que no son incómodas, son no consagradas. Hay mentes que no son hiperactivas, están mal alimentadas. Y si nombras esto sin vergüenza, la ingeniería del enemigo pierde su gracia, se queda sin esa niebla que necesita para operar, porque la oscuridad triunfa en la confusión, pero retrocede ante una decisión clara, una palabra completa, un pacto que se firma sin letra pequeña. Y tu pacto nuevo consiste en identificar la puerta exacta y cerrarla desde adentro, en señalar con amor firme la frase que ya no vas a repetir, la pantalla que ya no verás a esa hora, la conversación que ya no tendrás en la cama, el pensamiento que vas a confrontar con escritura viva. Y ese es el gesto más clínico del espíritu: localizar el foco de infección y aplicar antiséptico de verdad, no perfume. No desestimes, además, los pequeños objetos con carga, los ambientes saturados, las rutinas que ofician de altares alternos, porque el alma aprende por asociación y lo que la rodea educa su respuesta. Si tu almohada es la oficina donde cierras pendientes, si tu cama es el banco donde cuidas cuentas, si tu habitación es el teatro donde discutes, planificas venganzas, repites humillaciones o ensayas conversaciones que nunca dirás, ese espacio se impregna con el guión y tu cuerpo obedece. Se tensa cuando cruzas el umbral porque aprendió que allí no se descansa, se pelea, y el adversario del descanso se aprovecha de ese condicionamiento para colarse sin resistencia. Por eso el diagnóstico incluye geografía y objetos. Por eso vamos a volver a nombrar la habitación como lo que debe ser, santuario, y la cama como lo que es, altar de reposo.
y el aire como territorio que se bendice con voz y declaración, porque no se trata de misticismo barato, se trata de reconocer que la atmósfera es doctora o ladrona y que tú la diriges con decisiones pequeñas que parecen insignificantes hasta que no lo son. Y en cuanto rediseñas el clima, la enfermedad espiritual pierde la temperatura que necesita para replicarse. Hay asimismo compromisos no dichos que fungen como grietas, promesas internas pronunciadas desde heridas antiguas que ahora gobiernan sin tu permiso. No volveré a confiar, me protejo solo, no voy a molestar a Dios con mis cosas, nadie me va a volver a ver débil. Fórmulas de autoprotección que te aislaron de la fuente, y ese aislamiento, pragmático y elegante, te dejó sin abrigo aún mientras seguías asistiendo, sirviendo, sonriendo, respondiendo. El protocolo seguía vivo, pero el corazón dormía de pie. Y ahí, en ese sueño espiritual, el enemigo encontró terreno disponible, instaló una oficina discreta en la esquina de tus noches y se dedicó a redactar borradores de pensamientos que tú firmabas somnoliento. Por eso ahora te cuesta tanto desarmar esas frases, porque ganaron vueltas de repetición, se imprimieron, ganaron credibilidad y el cuerpo les obedeció como a un jefe exigente. Pero hoy vamos a comenzar el proceso inverso. Vamos a revocar decretos con decretos. Vamos a cancelar contratos con contratos. Vamos a reemplazar letras muertas por palabra viva, no con eslogans, con verdad pronunciada despacio hasta que el aire la acepte, el corazón la crea y los músculos aflojen. Eso es medicina de espíritu con efecto en carne. No olvides tampoco ese tipo particular de desgaste que proviene de la culpa que no te animaste a confesar ni a perdonar. La culpa es una filtración silenciosa que deshidrata la alegría y acidifica los sueños. Y cuando convives con ella demasiado tiempo, terminas diseñando un sistema de castigos pequeños que prenden alarmas cada vez que vas a disfrutar, como si no te estuviera permitido descansar del todo, reír a carcajadas, dormir sin vigilias inventadas. Y esa teología íntima, falsa pero influyente, abre rendijas para dolores sin causa y temores sin hechos, porque la conciencia necesita consuelo y tú se lo niegas, necesita perdón y tú lo postergas, necesita luz y tú cierras la ventana para que nadie vea el polvo acumulado. Por eso tu habitación necesita una declaración explícita de gracia que anule la sentencia, no para justificar errores, para romper la prisión, porque mientras la culpa sea la música de fondo, el sueño tendrá cadenas, la respiración será corta y la enfermedad espiritual encontrará de dónde alimentarse. Pero en cuanto la gracia vuelva a ser melodía de cabecera, la atmósfera cambia de partitura y tu sistema nervioso aprende una canción nueva. Hay síntomas cuya única explicación convincente es la guerra, no la de afuera, sino la que se libra alrededor de tu propósito. Y como el propósito no se toca en abstracto, el ataque decide alcanzarte por lo que puede detenerte sin derramar sangre. La noche, porque quien no duerme no discierne, quien no descansa no abraza, quien no repone no se entrega. Y el adversario de tu llamado sabe que no necesita destruirte para neutralizarte. Basta con mantenerte a media luz, cansado, irritable, con dolores ambiguos, con diagnósticos en el aire, con sospechas sin base, para que pospongas lo esencial, y ese plan se ejecuta con eficiencia cuando el alma no habita, cuando la palabra se deja cerrada en la mesa de luz, cuando la oración se negocia por notas de voz, cuando el silencio de adoración se reemplaza por ruido funcional. Por eso el diagnóstico invisible termina en una conclusión sencilla y fuerte. Lo que te está desgastando por las noches no es una suma de casualidades ni mala suerte encadenada, es un sistema espiritual que exige respuesta espiritual, y esa respuesta no es teatral ni complicada, es concreta, tiene texto, tiene hora, tiene tono, y se empieza a aplicar hoy para que la humedad retroceda, la puerta cierre, la atmósfera cambie y el cuerpo reciba la noticia en forma de sueño profundo. Llegado a este punto, no te pido que te culpes por no haberlo visto antes. Te pido que te alegres de haberlo visto ahora, porque el diagnóstico verdadero no es sentencia, es mapa. Y con mapa en mano, ya puedes caminar hacia la solución sin dar vueltas inútiles. Ya puedes dejar de pelear contra sombras y empezar a ejercer autoridad sobre tu propio cuarto. Ya puedes abandonar la idea de que todo depende de que te sientas listo y, en cambio, decidir que actuarás como alguien cubierto. Y ese acto inaugura la siguiente etapa,
la de la advertencia clara, que no te asusta, sino que te ubica, para que sepas lo que está en juego si vuelves a dejar la puerta entornada, y también lo que se gana cuando la cierras con llave y declaras quién vive aquí y bajo qué sombra duerme. Mira con ojos despiertos lo que ocurre cuando el alma posterga su abrigo una noche más y entiende que no estás peleando contra sombras literarias, sino contra una lógica que opera sin descanso. Porque si dejas la puerta entornada, la consecuencia no llega como un rayo dramático, sino como una llovizna que humedece todo hasta que se pudre la madera del ánimo. Y esa humedad se cuela en la conversación con los tuyos, volviendo ásperas respuestas que antes eran ternura. Desgasta el tono de tu oración hasta convertirla en trámite, empobrece la percepción espiritual y te deja interpretando señales con un corazón cansado. Por eso la advertencia no es para asustarte, sino para interrumpir el mecanismo que te roba por goteo, porque al enemigo no le urge destruirte de una, le basta con seducirte a vivir sin cobertura para, a su tiempo, cobrar intereses sobre tu salud, sobre tu familia y sobre tu propósito. Y la Escritura no se reserva palabras al respecto cuando anuncia con precisión quirúrgica que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Mientras Cristo declara la contrapartida: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y entre ambas voces, tú eliges con tus actos nocturnos a cuál le das la última palabra. Porque la elección no se firma al mediodía, cuando todo está claro, sino al acostarte, cuando el alma se vuelve vulnerable y necesita un nombre bajo el cual reposar. Y si no lo nombras, reina cualquier cosa. Conviene que mires lo que está en juego con la seriedad de quien firma un testamento, porque la prolongación del silencio espiritual, a la hora en que el corazón pide cobertura, abre tres frentes de pérdida que parecen menores, pero terminan siendo decisivos. Primero, el propósito se desdibuja y te encuentras aceptando agendas ajenas como si fueran mandatos de Dios. Te llenas de ocupaciones y te vacías de obediencia. Empiezas a medir tu valor por cosas que mañana cambian y sin darte cuenta cambias brújula por cronómetro. Segundo, la casa absorbe tu desorden interior y lo amplifica. Una molestia pequeña deviene conflicto. Un desacuerdo se convierte en distancia fría. Los niños aprenden el lenguaje del miedo porque es el que flota en el aire, y los adultos normalizan la dureza para no llorar. Tercero, el cuerpo asume el papel de mensajero y te grita con síntomas lo que tu espíritu calla con justificaciones. Te pide reposo cuando tú te das más esfuerzo. Te pide verdad cuando tú le das entretenimiento. Te pide palabra cuando tú le ofreces ruido. Y esa inversión de prioridades te lleva de cabeza a diagnósticos sin raíz tratada. Porque curas la fiebre sin apagar el incendio, cambias la almohada y no la atmósfera, giras la rutina y no el pacto de fondo, y en ese intercambio desigual pierdes precisión, pierdes alegría y pierdes autoridad. No desoigas la señal más clara de todas, que es el tono en que la noche te está hablando, porque hay pestilencias que andan en oscuridad y no se presentan con nombres médicos, sino con climas del alma que degradan la confianza. Hay terrores que no hacen ruido y sin embargo te despiertan con sobresalto. Hay saetas que vuelan de día en forma de palabras dichas por gente que te ama, pero que cortan como cuchillos. Y si no tienes puesto el escudo de la verdad, esas flechas encuentran lugar donde alojarse y desde allí inflaman imaginación y sistema nervioso. Y por eso el salmista no escribió un poema, sino un manual de guerra doméstica, cuando estableció que no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Lo que significa en lenguaje de hoy que la cobertura que activas por la noche protege tus decisiones de mediodía, y la palabra que desenvainas en la cama responde por tu sistema inmunológico, por tu sistema emocional y por las coyunturas de tu casa, porque la palabra no duerme cuando tú duermes, hace guardia. Y si no le asignas el turno de guardia, a la Escritura se lo asignas por omisión al miedo, y el miedo es un mal vigilante. Deja entrar a los sospechosos que hablan fuerte y expulsa a las pequeñas esperanzas que llegan en silencio. Conviene que digamos algo que se calla por pudor y sin embargo envenena. La tibieza espiritual es más peligrosa que la oposición abierta porque te adormece con la sensación de que estás más o menos bien. Te deja cantar sin lágrimas y orar sin hambre.
te hace repetir versículos como quien recita una contraseña que ya no abre puertas. Y esa tibieza, cuando se instala en la cama, convierte el salmo en adorno y la promesa en paisaje. Entonces nada cruza, nada penetra, nada quiebra. Y Hebreos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. No para inflar el ego del predicador, sino para recordarte que si la desenvainas corta de verdad, separa lo que está mezclado, deshace la maraña mental y encuentra la raíz del dolor con precisión de cirujano. Y si no la desenvainas, todo queda en metáfora. La angustia sigue vestida con nombres educados. La ansiedad conserva su silla en la cabecera y tu noche se convierte en teatro de sombras. Por eso el llamado no es a sentir más, sino a decidir distinto. No es a forzar emoción, sino a ordenar la casa con un acto sencillo y sostenido. Cerrar la puerta con la palabra, renunciar a la rendija y declarar la sombra bajo la cual vives. La advertencia alcanza también lo generacional y familiar, porque la noche no negocia con apellidos. Si tú duermes sin manto, tus hijos aprenden el idioma de tu desvelo, copian el gesto de tu mandíbula apretada, heredan el hábito de dormirse con la pantalla como si fuera lámpara de seguridad. Y sin mala intención les cedemos un guión de vigilia eterna en el que el descanso es premio, no derecho de hijo. Y en la misma medida que tú consagras tu habitación, estás enseñando a los tuyos dónde se habita y qué voz manda. Y si tú declaras con autoridad, mi casa duerme bajo la sombra del Altísimo, hay un límite que se instala en el umbral. No viste uniforme, pero impone respeto, y el miedo no cruza como antes, y la enfermedad pierde licencias, y la paz comienza a ser costumbre. Si en cambio te resignas a como venga, el clima dicta sentencia y el algoritmo del mundo educa a los tuyos a buscar reposo en lo que no reposa a nadie. Por eso esta llamada es tan seria y tan dulce. Seria porque te apunta al centro y dulce porque te ofrece una llave que cabe en la mano de cualquier padre, de cualquier madre, de cualquier hijo, de cualquier anciano. Una llave que no exige talento sino disponibilidad. No ignores el reloj espiritual de tu ciudad, de tu país, de tu generación, porque hay temporadas donde la oscuridad se vuelve más descarada y ofrece pánico empaquetado como prudencia, fatalismo disfrazado de realismo, escepticismo con etiqueta de inteligencia. Y si no vigilas, terminas comprando esas mercancías para tu cuarto. Y el cuarto se infesta de titulares, predicciones y diagnósticos en voz alta. Y la fe queda en la puerta pidiendo permiso de entrada. Y en ese clima te levantas con cuerpo cansado, aunque hayas dormido horas, y con alma seca, aunque hayas escuchado música de adoración. Y no es que la adoración haya perdido poder, es que el cuarto fue otorgado a otro altar, a otra palabra, a otro humo. Por eso la advertencia no mira únicamente tu dolor privado, sino el contexto donde ese dolor se alimenta, y te propone un acto contracultural: cerrar la noche con escritura encendida cuando el mundo cierra con pantallas, cerrar con intercesión cuando el mundo cierra con quejas, cerrar con perdón cuando el mundo cierra con ironía. Y ese pequeño desplazamiento altera más de lo que imaginas, porque el reino opera sobre pequeñas obediencias que resuenan en grande. Te señalo con cariño el último ángulo de esta alarma amorosa. Si decides no hacer nada hoy, si postergas otra vez el pacto nocturno, el desgaste va a sofisticarse. Aprenderá a hablar con tu voz, te citará excusas que te suenan sagradas, te dirá que no molestes a Dios con pequeñeces, que ya oraste suficiente, que no seas dramático, que la vida es así, que duermas como puedas, y con ese discurso amable te roba la autoridad. Pero si eliges lo contrario y sellas tu noche con palabra, el mismo discurso se queda sin aire, y donde ayer había resignación, mañana encuentras hambre, donde había cansancio encuentras reposo, donde había acusación encuentras gracia, y donde había rendijas hay cerrojos. Y entonces la advertencia deja de ser amenaza y se convierte en preámbulo de restauración, porque no naciste para administrar tu insomnio, naciste para habitar bajo alas. Y el paso siguiente, después de ver con claridad lo que está en juego, es mirar de frente historias de carne y hueso, donde la cobertura cambió la trama, para que no te quedes en conceptos, para que veas cómo la promesa se vuelve respiración en casas como la tuya, y en camas como la tuya, y en noches idénticas a la que te espera hoy, aterrizando lo invisible en rostros que podrías cruzarte en cualquier calle de nuestra tierra.
Traigo primero a Daniela porque su historia huele a cocina latina y a pasillos de hospital, a cuadernos de oraciones a medio escribir y a noches en que el corazón aprendió a hablar bajito para no despertar a los niños. 37 años, 2 trabajos por temporadas, una madre con la presión desordenada y una espalda que le ardía como si cargara muebles invisibles, y la rutina de dormirse con audios a todo volumen para no escuchar la mente. El médico le dijo, estrés crónico, y ella, sin discutir, organizó pastilleros semanales con la disciplina de quien ha tenido que volverse gerente de su propia supervivencia, hasta que una madrugada, agotada de su propio agotamiento, abrió la ventana del cuarto para que entrara aire nuevo, y lo único que entró fue un temblor, una certeza inesperada, casi pudorosa, de que estaba viviendo sin sombra. Me acostumbré a existir a la intemperie, se dijo con una honestidad que dolía, y esa frase encendió una pequeña rebeldía santa que la llevó a un gesto mínimo: escribir su nombre al margen del Salmo 91 como si se dibujara una puerta con su firma, encender una lámpara de mesa en vez del celular y leer, no como quien recita, sino como quien pone ladrillos, el que habita al abrigo del Altísimo. Y volvió a leerlo en voz baja, anclando cada verbo a su cama. Y la primera noche no cambió el planeta, pero el aire se hizo menos pesado. La segunda noche el pecho aflojó. La quinta dejó de despertarse con sobresalto. La octava durmió completo por primera vez en meses. La décima lloró sin vergüenza, no de tristeza sino de alivio, porque de pronto comprendió que aquella palabra no era un adorno de pared, sino un techo con vigas, que con sus plumas te cubrirá. Era arquitectura real. Y cuando el miedo intentó volver a colarse por el hueco de siempre, se encontró con una frase encendida en la cabecera: escudo y adarga es su verdad. Y retrocedió como retroceden los intrusos ante casas habitadas. Y desde entonces, sin histerias ni espectáculos, Daniela prepara su cama como quien prepara un altar. Menciona por su nombre a su madre, a sus hijos, pone sus preocupaciones en la mesa como panes y se duerme con la dignidad de quien ya no presta su noche al saqueo. Recurro ahora a Mauricio porque su camino tiene polvo de fábrica y olor a ómnibus nocturno. 44 años, operario experto en máquinas que no perdonan descuidos, hermanas que dependen de su salario y un expediente médico con suspiros de gastritis, contracturas perpetuas y análisis que, aún saliendo normales, dictaban sentencia en su imaginación. A él nadie le enseñó a llorar ni a pedir. Heredó esa escuela de varón que aprieta la quijada y entrega resultados. Y por eso, cuando el insomnio se volvió jefe de turno en su cama, buscó anestesias discretas, televisión hasta tarde, humor repetido, una botella que no hacía bulla. Y sin embargo el cuerpo firmó su protesta con taquicardias que lo sentaban en la orilla del colchón, tratando de convencer al corazón de que bajara el ritmo a fuerza de palabras neutras, hasta que una noche, de regreso del trabajo, escuchó en la radio una voz que no adornaba nada y habló del terror nocturno con la naturalidad de quien lo ha visto de cerca. Y sintió vergüenza, no por tener miedo, sino por haberlo normalizado como si fuera parte del sueldo. Paró el bus 2 cuadras antes y caminó a su casa con una convicción nueva. No me vuelvo a dormir sin poner guardia. Así lo nombró, guardia, como cuando la planta cambia de turno y alguien se queda al cuidado de la línea. Y entonces imprimió en papel grande el Salmo 91, lo pegó frente a su cama con cinta marrón y prometió leerlo cada noche, no para espantar supersticiones, sino para nombrar dueño del dormitorio. Y la primera semana se sintió raro hablándole a la penumbra, pero lo raro se empezó a parecer a casa, y el pecho, caprichoso, se acomodó con la palabra como si obedeciera a un silbato, y la acidez bajó de volumen, y un día cualquiera, ya no recuerda cuál, se dio cuenta de que recitaba, sin forzarlo, mi Dios en quien confiaré, en el mismo tono con el que toda su vida dijo presentes los tornillos, y se rió solo porque notó que algo se había ordenado en el mundo, que la línea de producción de su alma ahora tenía jefe, que la guardia no se hacía a sí misma, que había sombra. Y cuando vio a su hermana traer un resultado clínico con la cara tensa, no tuvo discurso, tuvo manto. La cubrió con el mismo versículo que cubría su almohada, y la paz se sentó en el living como una persona más.
Me detengo en Erika porque su nombre trae consigo autobuses escolares, uniformes lavados a la medianoche y listas de mercado que no cierran. 29 años, madre sola, un niño con alergias caprichosas y una suegra que, aunque no esté, opina desde el recuerdo. Trabajaba en 2 casas, tomaba 3 colectivos y dormía 4 horas a saltos. Y cuando al fin acostaba al pequeño, el cuarto se llenaba de agrios que le trepaban por las paredes. Y su defensa fue el ruido constante, cuentos en reproducciones infinitas, noticieros encendidos en volumen bajo, para no oír su propio miedo. Hasta que una madrugada cualquiera, no por milagrosa sino por agotada, miró la pantalla y se vio reflejada en oscurecido, con ojeras de un país, y sintió que no estaba sola en el reflejo, que había un ojo más que no amaba, y se dio rabia y ternura. Esa misma madrugada, por pura necesidad, no por romanticismo, bajó la persiana del celular como quien cierra un bar que no sirve pan, y pronunció con voz firme, aunque bajita: no temeré el terror nocturno. Y aunque su corazón no era un parlante, lo creyó suficiente. Abrió el cuaderno del niño y en la última página escribió su nombre junto a un versículo entero: debajo de sus alas estarás segura. Y lo dejó entre la sábana como quien pone una nota debajo de la puerta del cielo. Y la noche siguiente repitió, y a la tercera cambió el clima. A la quinta su hijo durmió de corrido. A la octava ella hizo lo que no se permitía: descansar con la espalda abandonada en el colchón. Y cuando los síntomas de alergia buscaron su hora fija, se toparon con la frase hecha guardia y retrocedieron. No hubo luces, hubo sombra, y en su barrio de paredes finas comenzaron a decirle la que reza bajito, sin burla, con respeto, porque cuando alguien duerme en paz en una cuadra agitada, los perros ladran menos y los niños se callan antes. Y Erika empezó a prestar su cabecera en forma de palabras a otras 2 vecinas, y el salmo viajó de mano en mano como receta de abuela que funciona. El cuarto nombre que pongo sobre la mesa es el de pastor, irónicamente no por su cargo, sino porque así le decía su abuela. Abogado joven en una ciudad que come prisa, 32 años, cateterismo reciente de su padre, expediente de ansiedad, escrito con correo sin responder y citas pospuestas, y una sofisticada teología del control que lo mantenía en guardia permanente. Si no lo reviso ahora se cae todo, y todo no se caía, pero él sí, por dentro, con dignidad silenciosa, hasta que una tarde cualquiera, entre demandas y cafés, un colega mayor le habló de una costumbre ridícula y poderosa. Yo antes de dormir leo en voz alta la promesa, para que mis paredes trabajen por mí mientras duermo. Y le pareció cursi y a la vez profundamente sensato, porque su método no le estaba resultando. Esa noche lo intentó sin fe performativa, de pie, apoyado en el marco de la puerta como quien firma un trámite, y leyó el Salmo 91 entero, con su nombre insertado sin permiso, y dejó dicho, literalmente: esta casa es del Señor, y yo duermo bajo ese contrato. El acta notarial de su habitación quedó redactada entre risas, y al acostarse sintió lo que había olvidado: no euforia, suceso, un peso que cae al suelo y no vuelve a levantarlo. Y a partir de ahí, aunque su agenda siguió corriendo, su noche dejó de ser hipoteca, y cuando la presión en el pecho quiso reclamar derechos adquiridos, replicó con cláusulas exactas: escudo y adarga es su verdad. Y el cuerpo le obedeció no por magia, por orden. Y ese orden se lo prestó a su padre en forma de lectura al borde de la cama del hospital, y vieron, sin exagerar, cómo el monitor bajaba la montaña y se acomodaba en llanura, mientras él terminaba de decir: mi Dios, en quien confiaré. Sumo el relato de Yanel, enfermera en turnos interminables, devota de su trabajo y de un sentido común que a veces la dejaba vacía, porque convivir con la enfermedad ajena te deja el alma sin muros si no se repara a tiempo. Y ella llegaba a casa con el olor de la clínica pegado al cabello y con el catálogo de síntomas de otros rondándole la imaginación. Su cuerpo aprendió a imitar dolores que no eran suyos y su cabeza a tejer diagnósticos que no le pertenecían. Y un compañero de guardia, más viejo, más suave, le llevó un papel doblado en 4. Léelo antes de tirarte a la cama, sin discurso, sin insistencias. Y era el Salmo 91, escrito a mano con letra que parecía de primaria. Lo recibió como quien recibe una flor, lo guardó por delicadeza, lo olvidó 3 días en el bolsillo.
y una noche de guardia pesada lo encontró buscando monedas. Lo desplegó, lo leyó al borde del lavamanos mientras el grifo goteaba y por primera vez en mucho tiempo nombró descanso sin pedir permiso a las estadísticas, repitió 2 veces, no temerás, apagó la luz de la cocina de su pieza, atravesó el pasillo de baldosas frías como si cruzara un río y se acostó diciendo, debajo de tus alas. Y a la semana entendió que no había tenido sueños más cortos, sino más profundos, que su cuello no amanecía en defensa y que el hospital seguía igual de ruidoso, pero su cuarto ya no era extensión del pabellón, era casa, porque el miedo aprendió que allí las paredes responden a otra autoridad. Coloco por último la historia de un matrimonio pequeño, Andrés y Paola, que por meses discutieron en susurros para no despertar a la niña y terminaron durmiendo espalda contra espalda como si la cama se hubiese convertido en frontera, ansiedad disfrazada de cansancio, orgullo con perfume de prudencia, ternura con miedo a pedir perdón, y cada uno se llevaba su guerra a la almohada en forma de listas de reproches que ensayaban sin decir, hasta que una noche, tras una visita a su madre, Paola se trajo una costumbre antigua: dejar la Biblia abierta en el velador, no como talismán, sino como aviso. Y cuando Andrés entró al cuarto y vio el Salmo 91 abierto como quien abre una ventana, se rió para abajo y le dijo, ¿otra vez con esto? Y sin embargo, sin querer admitirlo, sintió una nostalgia de infancia, la sensación de que alguien mayor los estaba esperando. Y esa noche lo leyeron entrecortado, sin pulso de iglesia, con la torpeza hermosa de los que vuelven a hablar después de haberse dejado de mirar. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Y cuando terminaron no se pidieron perdón, se tomaron la mano en silencio, que a veces es el perdón más honesto, y durmieron sin costas lejanas en la misma cama. Y al amanecer, por primera vez en mucho, la niña no tosió, y fue un pequeño milagro doméstico, del tipo de los que no se suben a una tarima porque pertenecen a la cocina y al patio, al balde de ropa y a la lonchera, y desde entonces, con recaídas y reencuentros, sellan la noche con la misma frase que ahora tú estás escuchando, y la casa aprendió un idioma nuevo, donde la última palabra no la tiene el fastidio ni la resignación, la tiene el abrigo. Todas estas vidas tan comunes y tan sagradas dibujan la misma curva. Salieron de la intemperie a la sombra con un acto humilde y tenaz. Y si te preguntas qué viene ahora que ya viste que no es teoría, sino respiración, el hilo nos lleva naturalmente a la promesa en presente, no en futuro, a esa restauración que se activa cuando decides habitar y que necesita ser anunciada con voz entera para que tu noche sepa a quién obedecer. Desde lo que ya viste en vidas de carne y calle, la ruta natural es esta certeza que no te pide explicaciones, sino entrega, porque la restauración no es un deseo piadoso ni un bonus para gente fuerte. Es el modo en que Dios responde cuando un hijo decide habitar y no negociar más con la intemperie. Y por eso hoy te saco del quizá y te planto en el ahora. No te prometo un consuelo que flota, sino un suelo que sostiene. Tú entras esta noche bajo la sombra y la paz deja de ser visita para hacerse residente. Y lo digo con la serenidad de quien conoce la firma del Padre, cuando Él dice, con mis plumas te cubro y debajo de mis alas estás seguro. No te está ofreciendo metáforas para pasar la página, sino arquitectura para reconstruir tu casa desde los cimientos. Tú vienes desgastado y sales vendado, vienes con respiración corta y te vas con aire completo, vienes con diagnósticos que te hablaban como jefes y te vas con la palabra ocupando la silla principal, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. No es una frase bonita para un domingo inspirado, es la póliza vigente sobre tu cuerpo, tu mente y tu historia, y esta noche la activas con nombre y apellido. Hay una realidad que se enciende apenas decides quedarte bajo el abrigo y no correr más. La enfermedad que venía buscando lugar encuentra puerta cerrada. El miedo que acostumbraba a encenderse en tu pecho pierde combustible. La memoria que se usaba para torturarte se vuelve altar de gratitud. Y esta no es la crónica de un optimismo disciplinado. Es el fruto de un pacto que corta 3 cadenas de una sola vez. La culpa que te mordía, la ansiedad que te gobernaba y el desgaste que te secaba. Y mientras habitas, lo cotidiano cambia de color sin que fuerces nada. El despertar no llega como expulsión, sino como abrazo. El desayuno deja de ser trámite y se vuelve mesa. La conversación en la casa baja de volumen porque la paz impone tono. Y tú,
que te creías condenado a convivir con el nudo, te descubres descansando a mitad de tarde con la conciencia limpia, y cuando la vieja voz que te acusaba intenta recuperar territorio, respondes con verdad viva y no con discurso psicológico. Escudo y adarga es su verdad, y el pecho obedece. Y cuando la sombra del diagnóstico intenta proyectarse sobre tus planes, recuerdas que no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Y el cuerpo entero recibe esa orden como quien escucha el toque de retirada, porque el que habla no eres solo tú, es la escritura sonando en tu habitación como guardia designada. No necesito adornarte el camino porque la promesa se sostiene sola. Si habitas, floreces, y el florecimiento aquí no es una mística vaga. Es la inmunidad emocional que evita que cualquier palabra te desangre. Es la reparación del sueño que había sido tomado como rehén. Es el restablecimiento del sistema que administra tu dolor. Y por eso empiezas a notar señales silenciosas y contundentes. La mandíbula que ya no despierta en guerra. Los hombros que bajan sin que lo ordenes. La mente que descansa sin negociar. El rostro que recupera luz en el espejo del baño. La casa que aprende un idioma donde las noches no se llenan de pantallas, sino de bendición. Y te parecerá pequeño al principio, casi imperceptible, pero como la lluvia fina que empapa la tierra dura, así la promesa obra, sin espectáculo, con constancia. Y entonces entiendes que aquella palabra de Cristo que parecía solo teológica es operación diaria en tu pieza. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Y la abundancia en la noche tiene forma de silencio limpio, de respiración amplia, de cuerpo que no se defiende de sí mismo, de sistema nervioso que sabe que hay un Padre despierto cuando tú cierras los ojos. No oculto que habrá intentos de asalto mientras la restauración se instala. El enemigo tantea, prueba ventanas, toca la puerta con argumentos, te ofrece versiones de prudencia que son puro pánico disfrazado, pero ya no encuentra la casa como antes, porque cuando habitas tu nombre queda escrito en la puerta del abrigo, y ninguna arma forjada contra ti prosperará. Deja de ser un versículo que admiras para convertirse en frontera real. Y entonces la tentación de ceder un poquito cede ella misma. Y tu rutina nocturna deja de ser improvisada para volverse liturgia sencilla. La palabra antes de la luz, la renuncia antes del rumor, la cobertura sobre los tuyos antes del sueño. Y ese orden no te hace rígido, te hace libre. Porque la libertad no es hacer cualquier cosa a cualquier hora, sino dormir en un lugar seguro, sabiendo que el cielo hace guardia. Y a la mañana siguiente no despiertas con el miedo de revisar si funcionó. Despiertas con la gratitud de quien sabe que fue sostenido. Y las pequeñas decisiones del día, esas que parecían imposibles cuando estabas agotado, ahora se vuelven claras. Pides perdón cuando toca, dices no a lo que desgasta, dices sí a lo que edifica. Y el cuerpo confirma con señales lo que la fe firmó de noche. Permíteme pintar el cuadro con un trazo más hondo, porque la restauración que te prometo en nombre del Señor no es solamente la ausencia de síntomas o el silencio del miedo, es el regreso del propósito que tenías por perdido, es la compostura del ánimo que se había vuelto frágil, es la sensibilidad para oír a Dios en lo pequeño que la prisa te robó. Y cuando el propósito regresa, la casa recibe dirección y el trabajo recupera sentido y la ternura vuelve a ser ley interna. Y tú, que te habías reducido a la tarea de aguantar, vuelves a levantar cabeza y a mirar la vida a la cara, no como héroe cansado, sino como hijo cubierto. Y esa diferencia lo cambia todo, porque el hijo no negocia con la oscuridad, declara quién es su padre y duerme. El hijo no se entretiene con discursos sobre la sombra, entra bajo las alas y calla. El hijo no pregunta si es digno, agradece que fue amado y se acuesta. Y esa identidad desactiva el teatro del enemigo que siempre te quiso empleado del miedo y nunca hijo del abrigo. Y cuando eso se instala en ti, las oraciones dejan de ser pedidos desesperados y se vuelven conversaciones, y las noches dejan de ser exámenes y se vuelven encuentros, y el descanso deja de ser premio y se vuelve herencia, y tú comprendes que la promesa no fue un atajo, sino una casa, y que no volviste para pasar, volviste para quedarte. Hago espacio para el detalle que bendice los márgenes de tu historia, porque la promesa alcanza a quienes te rodean cuando tú decides habitar, y por eso la salud del que duerme al lado mejora siendo testigo de tu paz. El hijo que antes se sobresaltaba,
aprende a entregarse sin miedo. El anciano que temblaba al apagar la luz encuentra cobijo en la frase que ahora repites con naturalidad: mi Dios, en quien confiaré. Y el hogar entero adopta un ritmo nuevo. Las discusiones pierden filo, los silencios recuperan esperanza. El dinero deja de comprarse con horas de vida que te arrancaban la risa. La tierra bajo tus pies huele a patio barrido temprano, y esa vida común, lejos de altar de humo y luces, se vuelve un altar verdadero donde el milagro se viste de lo cotidiano. Y por eso te insisto en la palabra habitar, porque visitar te hubiera dado un alivio breve. Habitar te está regalando un sistema, y ese sistema tiene memoria. De aquí en adelante, cada vez que el miedo quiera sugerirte que vuelvas a dormir sin manto, tu propia habitación te recordará quién manda, tu propia voz se encenderá con escritura, tu propio cuerpo ofrecerá el testimonio de noches enteras. Y así la promesa se autoalimenta, no de euforia, de fidelidad. Con todo dicho, la continuidad es inevitable y amable, porque lo que sigue a una promesa encendida es la ruta más concreta que puedas caminar. Pasos simples, espirituales y prácticos que sellan lo que hoy se abrió. Y como no vine a emocionarte, sino a equiparte, en lo que viene voy a entregarte la guía exacta que bloquea la intemperie y activa cada noche la cobertura que acabas de creer con todo el corazón. Quiero dejarte con esta certeza clavada en el centro del pecho como un sello que no se borra con el sueño ni con el ruido del día. Si esta noche haces lo que acabamos de caminar juntos, si habitas, si declaras, si cubres tu nombre y tu casa con la palabra viva, la oscuridad perderá el derecho a dictarte el clima de tus noches y tu cuerpo empezará a hablar el idioma de la paz. No te pido emociones prestadas ni promesas de humo. Te pido obediencia sencilla y constante. Te pido que sostengas el manto 7 noches seguidas y que, cuando la vieja voz quiera recuperar su asiento, le respondas con el mismo texto que hoy encendimos. Porque esto no termina aquí, esto empieza aquí. Y cada cierre de ojos será una reafirmación del pacto. Y cada amanecer será el recibo de que el cielo hizo guardia. Por eso, si esta palabra te encontró y te cubrió, si sentiste que Dios volvió a tocar la puerta que creías cerrada, te invito a quedarte cerca, a no soltar esta mesa, a volver mañana y pasado, porque voy a seguir guiándote paso a paso en cómo blindar tu habitación, cómo cerrar legalidades antiguas, cómo levantar un altar doméstico que sostenga tu salud y la de los tuyos cuando el mundo se agite. Y quiero orar tu nombre, tu ciudad, tu casa. Quiero verte crecer en descanso y escuchar tu testimonio cuando digas: duermo en paz, despierto en paz, vivo bajo sombra. Si esta cobertura fue para ti y sabes que necesitas seguir caminando conmigo en esta ruta de protección y sanidad, suscríbete ahora mismo y activa la campana como quien pega el Salmo 91 en la cabecera. No es un trámite, es tu manera práctica de decir: no me suelto, me quedo bajo este abrigo. Quiero cada nueva oración y cada guía que viene. Suscribirte es comprometerte con tu propio proceso, con tu familia, con la comunidad que ya está orando por los nombres que aparecen aquí cada noche. Es asegurarte de que la próxima instrucción te encuentre, de que el próximo clamor te cubra, de que el próximo manto llegue a tiempo. Y si esta palabra te habló, escríbelo en los comentarios con un acto de fe. Yo habito bajo su sombra. Cuéntame desde qué país me escuchas y a quién quieres cubrir, porque mientras lees esto hay intercesores atentos, hay manos levantadas por ti, hay un altar que se enciende cuando tú te nombras. Suscríbete y vuelve, porque lo que Dios inició hoy en tu habitación lo va a perfeccionar. Y aquí juntos vamos a sostener el fuego hasta que el descanso se haga costumbre y la enfermedad no encuentre dónde posar.